Y a continuación vamos a hablar de una de las noticias del día, la supuesta internación de Alejandro Ramos, exintegrante del EPP, líder del llamado Ejército Mariscal López, que secuestra, mata, extorsiona en la zona norte del país. Supuestamente este hombre fue internado, fue ingresado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero el pasado 26 de junio y hoy surgió la información de que el hombre internado en ese lugar era en realidad Alejandro Ramos Morel. En el departamento de policía de la Mambay, en la jefatura, se recibió una información de que ahí estaba el terrorista, el criminal del norte. Fueron las autoridades policiales para verificar la información e inicialmente todos daban por hecho, en un 99%, que efectivamente se trataba de Alejandro Ramos Morel. Decíamos, ingresó el 26 de junio, eso fue conociéndose un poquito más adelante cuando los médicos, los enfermeros fueron dando información a los investigadores. 26 de junio. El único documento que tenía consigo, un certificado de nacimiento expedido en San Japitá. Después se le consultó su verdadera identidad. Este es el documento, fíjense ustedes, si sacamos un poquito el zócalo para que se note mejor lo ajado que ya estaba el certificado de nacimiento, ni siquiera se consignaba el día de su nacimiento, simplemente mencionaba que nació en el mes de diciembre de 1975 y que este certificado le fue expedido el 9 de agosto del año 2006. Incluso se tiene el acta de nacimiento también, donde se confirma que el hombre no firma, aquí está, porque después él dijo llamarse Lino Vega Valenzuela, nacido en Pedro Juan Caballero, 27 de diciembre de 1975. Y si vamos un poquito más abajo, van a notar ustedes que se presenta el interesado en el 2006, nació en el 75, recién se registra en el 2006, hecho que llamó poderosamente la atención de los intervinientes. Y se presentó con el servicio militar obligatorio, se consigna el número, testigo, dice, manifiesta que el compareciente no sabe firmar, por lo que deja impreso su dígito pulgar derecho y firma a ruego, es decir, a petición de él, firman a nombre suyo la señora Dominga Ojeda González, se consigna el número de cédula con domicilio en San Japitán y como testigo también Antonio Marcio Benítez. Aquí empezó a surgir las primeras dudas porque se le tomaron las huellas dactilares y por supuesto con el sistema AFIS, que es el sistema de digitalización de nuestras huellas dactilares que maneja el Departamento de Identificaciones, no saltó, no se lo identificó, no pudo saberse quién era efectivamente esa persona, pero se dijo que bien, si Alejandro Ramos ya está prófugo entre 13 a 15 años, no renovó ya su cédula de identidad, es lógico que no aparezca en el sistema AFIS de la Policía Nacional. Después también se buscó datos acerca de Lino Vega Valenzuela, identidad que dio el detenido, el internado en realidad, el paciente misterioso, como se lo llama hasta ahora, porque después les cuento qué otras pruebas van a hacerse para confirmar su verdadera identidad. Y en este sentido tampoco saltaba y saltó en el sistema AFIS el nombre de Lino Vega Valenzuela. ¿Por qué? Porque nunca se ceduló, nunca sacó su cédula de identidad, hasta que finalmente aparecieron un poquito más tarde familiares de Lino Vega Valenzuela hasta el hospital regional. Ahí estamos viendo justamente en imágenes, ahí se la ve a la hija y a un hermano supuestamente de este hombre. Pero escuchemos al comisario Hugo Díaz para saber cómo les llegó la información de que supuestamente este hombre internado en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero era Alejandro Ramos Morel. Tenemos información de que hace días que está por acá, tenemos algunas documentaciones, pero no estamos todavía plenamente corroborando esas identidades. Ahora estamos trabajando por esa situación. ¿Él se encontraba acá en el hospital? Él está internado acá. Sí. ¿Por qué se presume que se trataría del mismo? Y
Y son informaciones que uno recibe. Lógicamente que todas las informaciones que recibimos tenemos que tratar de corroborar y establecer la veracidad de la misma. ¿En qué condiciones está la persona? Está internado, está quejado de una enfermedad, razón por la cual está internado y está bajo tratamiento médico, según hemos conversado con las enfermeras que lo están cuidando. ¿Hay personas que están con él que le están cuidando? No, está solo. ¿Y con quién llegó? ¿Con otra persona? Y eso es lo que estamos corroborando ahora a través de las documentaciones que puedan tener acá acerca de su ingreso, fecha de ingreso, cuál fue el motivo y si es que ingresó solo o si alguna persona lo trajo, lo acompañó. Todas esas cosas es lo que vamos a verificar ahora. Está solo. Decíamos ya hablábamos ya de algunos puntos llamativos. Por ejemplo, nos faltaba el nombre de Alejandro Ramos en la primera prueba dactiloscópica, o sea, el sistema AFIS. Luego tampoco aparecía el nombre de Lino Vega Valenzuela en el sistema AFIS de la Policía Nacional. Después el otro punto llamativo, por supuesto, y a cualquiera va a llamar la atención, es que a él, a Lino Vega Valenzuela, lo registraron con un número de cédula de identidad y correspondía a una mujer. En su ingreso al hospital, Aníbal. Cuando ingresó al hospital, claro, lo registraron con consignaron un número de cédula en su ingreso y ese número de cédula pertenece a una mujer. También se consignó el número de cédula de su acompañante. Claro, ¿quién lo registró? ¿Quién lo registró? También ese número de cédula de su acompañante pertenece a otra mujer. Una en Ciudad del Este y la otra en España. Sí, España y Ciudad del Este. Ahora, son puntos llamativos porque bastaba y sobraba decir no tiene cédula de identidad. Sí. Nunca fue cedulado, nunca se le expidió la cédula. Ahora, Aníbal, ¿desde qué fecha está internado el señor? 26 de junio. 26 de julio. Y ni un familiar apareció en todo este tiempo. Cuenta la hija que fue y que le dijeron, no se preocupe, puede irse, que acá va a estar bien su papá, no le va a faltar absolutamente nada. Ese es el argumento que esgrime la joven, la hija. Y decíamos, se le hizo el sistema AFIS, por supuesto, rápidamente un técnico, un perito de la policía fue hasta el lugar y decía el técnico de la policía, Nelson Domínguez, que es poco probable que si es que no se ceduló y si es que... Porque hasta segundos antes de esta entrevista todos estaban convencidos e incluso algunos decían por las facciones es Alejandro Ramos. Y se le preguntaba, pero si no coincide con el sistema AFIS, no, pero él estuvo prófugo, decía el experto de la Policía Nacional, y es poco probable que sus huellas figuren en el sistema AFIS de la Policía Nacional. AFIS siempre va a responder siempre y cuando presente la base de datos de forma actualizada. Si estamos hablando de la misma persona que está justamente como sospechoso en este caso, es muy probable que las huellas dactilares no sean actualizadas. Por ende, entonces esto dificulta un poco más, pero no así no significa que no será identificado. Quiere decir que hace bastante tiempo no renovó más su cédula. Entonces. Es justamente, ¿verdad? Esta persona, el grupo de PP tiene prácticamente sus inicios en el año 2008, entonces desde ese entonces nosotros creemos que de repente esta persona no tenga más su cédula de identidad o en todo caso no haya más sido renovado. A estas alturas puede certificarse, puede confirmarse que no se trata de Alejandro Ramos, el paciente internado, el paciente misterioso del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. No obstante, ya que no se tiene certeza que se trate de Lino Vega Valenzuela por algunos hechos llamativos, primero, se va a solicitar datos al Brasil porque la hija alega vivir en Zanja Puitá. Brasil, el otro lado. O sea, el de este lado es Zanja Puitá, el otro lado es Zanja Puitá. También la Fiscalía va a solicitar prueba dactiloscópica y también para mañana una extracción de sangre para una prueba de ADN. ¿Y la prueba de ADN se compararía con? El hijo. Con el hijo, suponemos. Sí, con la muestra que se tiene del hijo asesinado. Alejandro Ramos Ramírez, que fue muerto semanas atrás o días atrás en un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿verdad? Pero así, a prima facie, observando las características, no es Alejandro Ramos. Y por supuesto también la prueba de ADN estimamos que junto con la hija que declara ser la hija, se va a hacer también esa comparación para determinar fehacientemente su identidad. Es que finalmente también del por qué hubo tanta insistencia
hasta en la enfermedad que padece este señor también, la información que maneja la FTC, lo padece Alejandro Ramos. Sí. Por eso hubo tanta coincidencia preliminar, hasta que científicamente, bueno, se está comprobando que no es. Pero las mismas enfermedades que dice padecer Alejandro Ramos, también padece este señor. Y también coincide la edad. Porque Alejandro Ramos es nacido en 1973, 48 años, y este hombre es 75, o sea, el rango de edad está, digamos... dentro de los parámetros, sí. Dentro de los parámetros, muy próximo también. Y el informante también conocía el nombre falso que él presentó al internarse. Sí, o sea, el dato que nadie de la policía salió todavía a explicar correctamente cuál fue el dato que les llegó. Simplemente que Alejandro Ramos está internado en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, no se sabe ni quién fue el que contactó con la policía. Se dice que la persona que contactó, de paso dijo, quiero cobrar los 1.000 millones de guaraníes de recompensa que se ofrece por dar la ubicación o dar información acerca de Alejandro Ramos. Lo que pasa es que ese es un dato muy delicado también, Aníbal, porque hasta ahora lo que se estimula es que quien sepa aporte información sobre este grupo criminal o sus integrantes, sí que la información va a ser confidencial. Obviamente recompensada por medio... No se exige la identidad del informante, sino por lo menos el dato que proveyó. Es Alejandro Ramos, entró en tal día, lo trajo fulano, por lo menos eso, ¿verdad? Bueno, de momento no es Alejandro Ramos, pero sí, sigue siendo un paciente misterioso. Por eso es que la Fiscalía, a través de una orden judicial, está solicitando la realización de algunas pruebas más para tener la certeza, para saber ciertamente cuál es la identidad de esta persona internada. Dice ser Lino Vega Valenzuela, oriundo de San Japuta, departamento de La Mambay. Hasta ahora tenemos prácticamente una persona a quien no le podemos identificar exactamente, en vista a que el sistema APIS no resultó que no arrojó ningún resultado. Razón por la cual personal de criminalística procedió a levantar las muestras de todas las huellas de los dedos. Esto será remitido a Asunción para su mejor estudio y cotejo, a fin de determinar de quién se trata y de ahí descartar si se trata de Alejandro Ramos. Una Él persona dice determinada. ser Lino Vega Valenzuela. ¿Y la hija qué dice? Y la hija dice ser también Lino Vega Valenzuela. Nuestro principal problema acá es la falta de documentación. Existe un certificado de nacimiento, pero como pueden ver está bastante deteriorada. No se precisa la fecha de nacimiento, tiene mes y año, pero fue declarado por el interesado. O sea que prácticamente una persona indocumentada. Se presentó una señora de nacionalidad brasileña. ¿Qué dijo ella? Que dijo ser la hija, ¿verdad? Independientemente de los documentos, ¿se le puede ver que tiene una similitud, le parece o no? Tiene una gran similitud con el señor, con Alejandro Ramos. Por ahora no se puede descartar tampoco. No podemos descartar ni confirmar de que se trata de él. Tiene una gran similitud con Alejandro Ramos, decía la fiscal Reinalda Palacios, pero ya los investigadores, quienes hace mucho tiempo están siguiendo los pasos de este criminal terrorista, afirman de que no se trata de Alejandro Ramos, pero que para descartar toda posibilidad se va a recurrir a la ciencia y también a la tecnología brasileña por ahí, para ver si no tiene algún registro de esta persona hacia el lado de Sanja Puita. Gracias, Aníbal, por estos datos. Hacemos una breve pausa. Brevísima, en instantes más noticias.